Sean bienvenidos el día de hoy. Amén. Bendecimos nuevamente a las visitas que nos honran con su presencia. Siéntanse bienvenidos. Por aquellos que ya tienen la frecuencia habitual de estar con nosotros, también siéntanse bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. Este es el lugar donde usted no tan solamente puede encontrar una puerta de salvación, sino que también puede encontrar una familia. Porque la iglesia del Señor es una familia. Amén. Así que dígale a su hermano: estás en medio de una familia. Vamos, dígaselo con confianza. No los vi muy convencidos algunos, ¿no? Como que algunos lo piensan así. No lo piense, dígale que es su familia. En esta mañana, amados, vamos a hacer un análisis acerca de los tiempos que estamos viviendo. Vamos a hacer un análisis acerca de los tiempos que nos ha tocado vivir. Mire, nosotros no estamos en el peor tiempo, estamos en el mejor tiempo. Para el sistema es lo peor, para la iglesia es lo mejor. Porque la iglesia cuando está en un ambiente tan oscuro como el que estamos viviendo hoy, la luz que se supone que tiene que resplandecer, si esa iglesia no brilla, si esa iglesia no resplandece, estamos en un problema. Estamos en un problema, ¿no? Lucas, hay un capítulo en Lucas, y recordaba ayer, de acuerdo a la exhortación que la pastora Rosana hizo en Santiago, y ella tomó un texto que decía: no sea que la luz que hay en ti sean tinieblas. Si la luz que hay en nosotros creemos que es luz y es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? No sé si encuentra ese texto, Anto, ponlo ahí por favor para que lo podamos leer bien. En Lucas 14 parece, no me acuerdo. No recuerdo cuál era la cita. Porque en verdad, amado, mire, si usted hace un análisis sencillo, 11:35, Lucas 11:35, si usted hace un análisis de su vida, hay personas que se creen que son muy buenas, sino hasta que sucede, y se dan cuenta sino hasta que sucede algo, y se dan cuenta que no eran tan buenas como ellas creían. Este texto cuando habla dice, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Mira, a veces yo he escuchado personas que llegan a la iglesia, y con esto espero que nadie se sienta ofendido, sobre todo las personas que ya llevan años, que alguno de ustedes me pudo haber dicho esto. Y algunas personas dicen: pastor, yo tengo mucha fe. Esa es la frase como típica del pueblo de Dios, ¿no? O aquellos que llegan a la iglesia: no, pastor, si yo tengo mucha fe. Entonces Dios, cuando usted dice algo, Dios lo va a aprobar inmediatamente. Usted dice: yo tengo fe, Dios lo va a aprobar. Y va a aprobar si eso que usted está declarando es verdad. O de pronto cuando una persona dice: no, si mi hijo o mi hija es muy sabia, muy entendida. Entonces, lo que un padre hace cuando dice algo de sus hijos, lo que hace es ponerle una demanda que el hijo no está pidiendo, pero como es hijo, la va a vivir definitivamente. Por eso, cada vez que usted lea este texto, usted va a poder analizar de qué usted está hecho. Si usted dice que es una persona que es una persona de paz, que es una persona de misericordia, Dios lo va a poner en esos ámbitos para que usted conozca quién es usted. Porque muchas veces nosotros no nos conocemos. Creemos conocernos, pero no nos conocemos. Creemos saber quiénes somos y no sabemos quiénes somos. Qué glorioso cuando Cristo dijo, cuando Él habló acerca de la paz, Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Porque hay algunas personas que tienen paz porque no les falta nada. Eso no es paz. Eso es una bonanza financiera, pero eso no es paz. O sea, si tú crees que el dinero te puede dar paz, estás muy equivocado. Entonces, cuando las personas dicen: oye, en verdad, tenemos paz, estamos bien, tenemos de todo. Dios mío, esa es la frase más insensata que una persona puede decir. Qué buen trabajo tengo. Qué buena casa me ha dado Dios. Qué auto tengo. Eso es lo más necio que una persona puede decir. De acuerdo a las palabras de Cristo,
Lo más necio que desde los labios de una persona se puede desprender que diga que tiene paz cuando tiene abundancia y no tiene a Cristo. Por eso Cristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Porque el mundo te da una paz muy engañosa. Te da una paz muy temporal. Y cuando hablo de mundo, estoy hablando de todo lo que tú logras en este mundo. Buen trabajo, buenas asignaciones, buenas profesiones, destacado en algunas cosas. ¿Sí? Si tú pones eso como un logro y no como un medio, tú estás equivocado. Yo estoy equivocado. Tu casa, tu hogar, tu familia, tu ostentación financiera, cualquier cosa que tú tengas en la vida, ese es un medio, no un fin en sí mismo. Amén. Entonces, cuando Jesucristo habla de esto, mirad pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Yo a veces me acuerdo de algunas noticias que he visto, de algunas personas que han desatado el caos en algún lugar, en una empresa, en una familia, en un hogar. Cuando una persona ha desatado el desastre en un lugar, normalmente las personas dicen, nadie pensó que él iba a hacer o ella iba a hacer esto. Me acuerdo una vez que una dama que su esposo la dejó, tiró a sus 3 niños de un puente, amado. ¿Y sabe por qué tiró a sus 3 niños de un puente? Para darle una lección al esposo, amados. Para darle una lección a un esposo, tiró 3 hijos de un puente y los ahogó, los mató. Esa persona jamás, esa persona puede haber dicho, muchas veces puede haber dicho, cuánto amo a mis niños, cuánto deseo niños, pero ella no conocía que lo que había dentro de ella era tinieblas. Amado, tú te podrías sorprender de lo que una persona puede llegar a hacer por causa de que no tiene luz en su vida. Por causa de que no es una persona iluminada. Esa frase que en algún momento hicieron tanta burla de esa palabra, ¿no? Iluminada. Porque a alguien se le ocurrió hacer un programa y obviamente estaban riéndose de cada uno de nosotros. Pero, amado, a nosotros nos resbala eso. No lo decimos con arrogancia. Nos resbala porque nosotros venimos de esas tinieblas y sabemos cuánto dañan las tinieblas. Si a ti te dicen iluminado, gloria al Señor. Si tú quieres de mi luz, te la puedo compartir gratuitamente. Amén. No tenemos problema de eso, ¿no? Así que si alguien se quiere burlar de nosotros porque nos dicen iluminados, que estos se creen los que la saben todo, mira, sabemos algo, no lo sabemos todo, pero hasta aquí nos ha servido para poder guiar nuestra vida en una forma totalmente diferente. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos desde esta perspectiva, amado, entonces nosotros estamos hablando, cuando tú haces un análisis sencillo de este mundo, tú te das cuenta que este mundo cree que tiene luz. Voy a hacer este análisis. Cuando tú ves que el sistema político, no voy a hablar de política, pero voy a ponerlo como un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hace como medio año, 6 meses atrás, yo le exhortaba a usted y le decía, amado, yo amo cómo estamos viviendo y todo, pero me tiene preocupado algo. Hay algo que está sucediendo en el ambiente y no puedo discernirlo. Ahí está en una predicación por ahí. Y yo le decía, yo estoy inquieto porque yo veo que hay mucha bonanza, que algo sucede, estamos recibiendo demasiados halagos, nos están diciendo que somos demasiado buenos, nos están diciendo que somos, no sé si los jaguares, ya no sé si nos estaban diciendo el león de la tribu de Judá, no sé, estaban tratando de decirnos algo, que éramos lo mejor de Sudamérica. Y a mí me preocupaban esas palabras, amado, porque entendía que donde hay tanto halago, siempre hay algo escondido. Y usted puede ver esto, que detrás de todos los halagos que había hacia nuestra nación, usted pudo ver que a través de esta rebelión y anarquía social que se desató, usted pudo ver que se expusieron las más bajas manipulaciones políticas desde la presidencia de nuestra nación. Desde todos los que están allí, desde el presidente hacia abajo, han hecho escarnio de todas las personas, algunas verdaderas y otras falsas, ¿no? Porque siempre el lado opuesto quiere magnificar las cosas para que haya una odiosidad desatada, Señor. Entonces, nosotros damos gracias a Dios, ¿por qué? Porque mira, amado, cuando Dios quiere iluminar tu corazón y quiere sacar tinieblas, Él lo va a hacer.
El problema está cuando una persona, y voy a poner, y como estoy hablando del gobierno, cuando este gobierno vio que habían cosas que habían que corregir y no las corrigió y no hizo nada por hacer lo que se veía que podía estallar y no se hizo, se acabó el tiempo. Cuando tú tienes y cargas un espíritu de orfandad dentro de ti y tú comienzas a hablar por las redes y tú comienzas a hablar por todas las conexiones que hay en las redes hoy, las redes sociales, todas las que hayan. Y cuando tú comienzas a descargarte a través de esos lugares y comienzas a descargar toda tu frustración y comienzas a descargar, estoy hablándole a los cristianos, no estoy hablando de la gente que no conoce a Dios, a ti que conoces al Señor y comienzas a enviar mensajes por ese lugar, por cualquiera sean estas redes, lo que Dios está haciendo es exponer las tinieblas que hay en ti y que necesitan ser conocidas. Porque recuerda tú si las tinieblas, si la luz que hay en ti son tinieblas y tú eres hijo, Dios se va a encargar de sacar las tinieblas que hay allí para que en verdad le puedas representar como hijo. Entonces, si nosotros estamos usurpando un nombre, si yo o cualquier persona o cualquier lugar que se diga ser hijo de Dios y está usurpando su nombre para poder beneficiarse de las garantías de Dios, y Dios detecta que todos los que están haciendo aquello quieren ostentar y quieren tener la protección de Dios, pero con el contenido equivocado, Dios va a ser ok. Dios va a decir desde el cielo, ok, tú quieres ser hijo, ok, yo te acepto, pero te voy a limpiar de la manera que tú no imaginas. Y Dios, amado, Dios para limpiar es mejor que el jabón de los lavadores, ¿no? Dios usa en su palabra una frase como esa, ¿no? Jabón de lavadores, que según la palabra y la etimología, quiere decir que en aquellos tiempos había un jabón tan excelente que ropa que lavaba la dejaba, pero alba, limpia. O sea, la sangre de Cristo es mucho más potente que eso. Pero para que la sangre de Cristo te limpie al más alto nivel, lo que Él va a hacer es limpiarte de tal manera que no quede duda y no le quede duda a nadie que tú en verdad le estás representando a Él. Ahora, si tú y yo, cualquiera de nosotros, está intentando representar a Dios con un vaso sucio, manchado, con contenidos que no proceden de Él, a ti te pueden suceder dos cosas. O Dios te desecha, o Dios te mira y te dice, ok, yo voy a hacer de ti un vaso, pero te voy a limpiar. Y este proceso no va a ser fácil para ti. Elige. ¿No? Como cuando Dios le dijo a David, cuando él hizo el censo y le dijo, lo que hiciste fue malo, pero te voy a dar elige de estas tres cosas. Levanto ejércitos, daño el pueblo o trato directamente contigo. Cuando dice levanto ejército, te entrego en las manos de tus enemigos. Dime, ¿qué quieres? Dime, entre esas tres cosas que tú eliges. Bueno, el insensato normalmente diría, y el que se desmarca de su cerro diría, bueno, toca al pueblo, si al final yo soy el rey tiene que quedar de pie. Pero él dijo esto, Señor, yo pequé, yo me equivoqué. Porque cuando él no contestó, Dios comenzó su juicio y comenzó una matanza tremenda en el pueblo. Y Dios dijo, Señor, ¿qué han hecho estas ovejas? Ahí tú puedes ver a David, un hombre que asume su rol de responsabilidad. Y él dice, ¿qué han hecho estas ovejas? Yo me equivoqué. Trata conmigo. No me dejes caer en las manos de los hombres porque ellos son implacables, pero trátame tú. Entonces, amado, en esta mañana, a la luz de este texto, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas. Yo quisiera que leyéramos, ¿no? Ese no es el texto, solamente lo puse ahí para que recordemos, para que evaluemos cómo está el depósito de nuestra vida, cómo está el depósito de nuestro corazón, cómo está el depósito de lo que somos como hijos de Dios. Y tú te puedes sorprender con lo que puedes escuchar de alguien. Tú vas a escuchar las más diversas exclamaciones. Tú vas
a escuchar las más diversas opiniones con respecto a la palabra de Dios, con respecto a lo que Dios anhela y desea de ti. A veces, amado, para mí, a veces exhortar, a veces se transforma en un conflicto, no porque sea un conflicto para mí predicar, sino que cuando Dios comienza a darte lineamientos de cómo ir guiando al pueblo, yo no puedo dejar de hacer la observación de que puedo estar en medio de hijos de Dios que pueden ser muy sensibles, pero también entiendo que puedo estar en medio de gente muy corajuda que va a decir, dele nomás, pastor, si este hombre viejo y la vieja tienen que morir, así que dele duro nomás, dele, hable nomás, hable con toda libertad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces eso me fortalece, ¿no? Eso me fortalece porque si usted en verdad quiere desmarcarse del viejo y de la vieja, lo único que puede matar el viejo y la vieja mujer es la palabra de Dios. No podemos solventar algo que nos ha traído tanto daño a través de tantos años que nosotros, que los años que cada uno de nosotros tenemos. Si nosotros hacemos una evaluación de las equivocaciones que nos hemos mandado en la vida, amado, y de los que han tenido que pagar por causa de nuestras propias decisiones, amado, mire, lo más terrible de un ser humano es cuando un ser humano se equivoca groseramente y lanza la culpabilidad hacia el otro lado. Eso es lo peor, eso es lo más bajo de un hombre y de una mujer, ¿no? Y nosotros debemos aprender. Por eso puse el ejemplo de David. Puse el ejemplo de David porque, mire, usted puede hablar mucho de David, que fue un adúltero, que fue un asesino, que tramó el asesinato de un hombre, sí, pero cuando Dios lo confrontó, nunca puso una excusa de su pecado. Él dijo, sí, yo pequé, está bien. Pero de pronto cuando tú tienes que formar a personas con las cuales su pecado es revelado por la palabra de Dios, y entendamos que el pecado es cerrar el blanco, es cerrar en cómo funcionar. A algunas personas la palabra pecado ¿por qué nombran tanto esa palabra? Bueno, le vamos a cambiar el nombre etimológico y le vamos a decir, cuando tú haces una mala decisión, cuando eres impreciso, cuando eres inexacto, cuando no tienes la certeza de dar en el blanco, porque pecado significa no dar en el blanco. Amén. Entonces, cuando tú tienes que exhortar a gente y enseñarle a dar en el blanco, el único lineamiento que tenemos para ellos y para ellas es la palabra de Dios. Por eso cuando David entra en esta temática grosera de su carnalidad y se equivoca, él inmediatamente regula porque él entiende que él fue el culpable de todo. Mire, nuestro sistema judicial es un sistema que está tan viciado. Y hablo de lo institucional, no hablo de personas, aunque hay personas que lo manejan y administran. Porque de pronto cuando tú ves un juez, cuando la policía captura, ¿cierto? Logra detener 50 personas que fueron sorprendidas infraganti, con los hechos comprobables, y el juez los lanza hacia afuera. ¿Sabe lo que hace? ¿Sabe lo que está haciendo ese juez? No tan solamente avalar la rebelión, está menospreciando el trabajo y el desempeño de otro. ¿Me entiende? Entonces cuando tú ves estos niveles desatados dentro de nuestra sociedad, las personas a veces preguntan esto y dicen, ¿y de qué lado debemos estar? Porque esa es la frase típica. ¿De qué lado vamos a estar? Tú tienes que estar del lado de Dios, obviamente. Y para estar del lado de Dios, tú tienes que conocer la palabra de Dios. Entonces, pues, si tú desconoces la palabra, tú vas a estar del lado que más te convenga. Si al presidente se le ocurre decir que todos los que apoyen, voy a decir una barbaridad, pero estoy poniendo un ejemplo solamente. Si yo dijera, el gobierno dijera, porque todo lo digo que fuera posible, que esto no va a ser, esto no es así, que todos los que votaran en contra de, se les va a entregar un bono de 5 millones de pesos. ¿Tú sabes lo que sucedería en nuestra nación? ¿Tú sabes lo que sucede? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque nuestra nación es una nación tan huérfana que se inclina donde le suplen las necesidades y no donde le otorgan posibilidades para trabajar y desenvolverse. Es el gran problema del ser humano. Que el ser humano, como carga ese espíritu de orfandad, va a estar en el lugar donde le alivianen toda su carga y le entreguen todo sin mérito ni esfuerzo alguno.
Y Dios libre a nuestra juventud de eso. Amén. Dios libre a nuestros profesionales de eso. Que todo lo que nuestros profesionales ganen, lo ganen porque trabajaron, porque se quemaron las pestañas estudiando. Que todos los que tengan honores en sus colegios, en la universidad, y todos los que tengan premios, sean premios honestos, que nunca usaron de copiar o de malversar el sistema para poder acceder a una calificación. A eso se le llama tener representantes con integridad. Y si estos representantes los tenemos en medio de este sistema, no te quepa la menor duda que este sistema corrupto va a caer ante la pureza de ellos. Eso te lo puedo asegurar. Eso te lo puedo asegurar. Y ahí tú tienes todos los ejemplos que la Biblia tiene de hombres que se mantuvieron firmes en no ceder lo que ellos no podían ceder. Entonces cuando tú tienes esta plataforma para tu gente, entonces tú les estás dando a ellos una tremenda posibilidad. Que la oscuridad que algunos puedan tener, a ellos ni siquiera se les acerque. ¿Por qué? Porque les hemos instruido, les hemos exhortado, les hemos desafiado a hacer los esfuerzos que correspondan para poder llegar donde quieren. Porque a mí no me cabe la menor duda, amado. Nosotros vamos a vivir una generación, usted lo va a ver, amado. Usted va a ver a la iglesia tan empoderada en este tiempo, a los jóvenes nuestros. Usted los va a ver tan empoderados, amasando, amado, amasando lugares donde van a ser muy favorecidos. Y la gente se va a preguntar, porque la gente va a preguntar esto: ¿cómo llegaste aquí? ¿Cuál fue tu contacto? La gente te va a preguntar, ¿cómo llegaste aquí? Si para llegar aquí hay que matar a alguien. Para llegar aquí hay que ponerle una trampa a alguien. Hay que ponerle una bomba debajo del escritorio. O sea, tú estás aquí y yo sabía quién estaba aquí antes. ¿Cómo llegaste a este lugar? Lo que le quiero enseñar a usted, amado, es que el mundo, por causa de lo deslumbrante de sus bendiciones, el mundo se va a admirar y le va a preguntar a usted cómo llegó aquí. Mire, cuando Daniel en el reinado de Nabucodonosor llegó a la corte de Nabucodonosor, valga la redundancia, los jefes, los sátrapas que se llamaban, todavía se llaman en esos lugares sátrapas, son los jefes, los gobernadores. Esa gente, en vez de preguntarse cómo llegó Daniel, en vez de inquirir qué hizo Daniel para tener ese tremendo privilegio, ¿sabes lo que hicieron? Le hicieron una trampa para matarlo. Porque el sistema opera así. Tú estás en un sistema tan perverso que cuando tú triunfas, la gente, en vez de admirar tu triunfo, la gente ve cómo derribarte de ese lugar. Entonces, amado, aquí yo quiero poner un énfasis. Cuando a ti te suceda eso, que te pongan trampa y todo eso, tú sigues haciendo lo que debes hacer con integridad, con fidelidad, con honor, con sacrificio. Porque si tú llegaste a ese lugar sin dañar, sin herir a nadie, y llegaste por los honores que Dios te dio, amado, esas personas van a sucumbir a tu alrededor. Tú vas a ver la recompensa de aquellos que intentan derribarte. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. La palabra dice que nosotros veremos la recompensa de los impíos. El Salmo 37 dice, no te inquietes a consecuencia de los que hacen mal. Amado, no te inquietes. Porque eso tiene fecha de vencimiento. Toda esta gente que tú ves destruyendo, ellos tienen su fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque cuando llegue al colmo su maldad, a ellos se les va a retribuir todo lo que han hecho. ¿Tú crees, amado, tú crees que toda la gente que ha destruido, tú crees que ellos van a pasar indemne, sin daño de esto? Amado, el costo de lo que tú haces lo vas a recibir sí o sí. La Biblia como tal, la palabra de Dios es implacable. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y esa ley nadie la puede evitar. Ninguno de nosotros va a poder evitar esa ley que se va a cumplir en nuestra sociedad. Tú lo vas a ver con tus ojos.
Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis, tú tienes que hacer el análisis de cuál es la característica de este sistema en el cual nosotros nos estamos moviendo. ¿Cuál es la característica de este espíritu que se desató sobre nuestra sociedad? Cuando tú puedes ver en la palabra de Dios que lo que está sucediendo no es un acto inocente, no es algo que no está provocado por algo. Ya lo dije anteriormente. Tenemos gobiernos, tenemos el sistema judicial, tenemos el sistema empresarial, tenemos el sistema religioso. Esos 4 poderes, amados, están todos cuestionados. No hay nada bueno en estos 4 poderes. Gobierno, religioso, legal y el otro empresarial. El legislativo es el legislativo. Cuando usted ve esos 4 poderes, usted ve que estos 4 poderes están sesgados, están impregnados de maldad. Y esto no es, amado, esto no es algo que nosotros no sabíamos. Lo sabíamos, pero todos disimulaban lo que estaba sucediendo. Tarde o temprano, esto iba a estallar. ¿Dónde quiero guiar este mensaje a través de esto? Cuando tú disimulas algo y cuando tú no te comprometes a hacer lo que debes, va a haber una problemática. Cuando tú ves toda esa cantidad de jóvenes que andan allí en la calle, el problema de esos jóvenes está en sus hogares. Cuando tú ves gente, cuando tú ves niños, jóvenes, niñas, y yo quiero hacer un análisis serio en esto, amado. Cuando tú ves niñas aborreciendo el patriarcado, cuando tú ves jovencitas con sus pechos desnudos al aire y no temen mostrar su humanidad y hablan del patriarcado como lo más grosero, como lo más tétrico que les ha sucedido en su vida, ellas no evalúan que a través de un padre vinieron a este mundo. Ellos no evalúan que tienen un padre, que tienen una madre, que tienen un abuelo, un bisabuelo. Pero está tan desencadenado este espíritu de furia, amado, este espíritu furioso, porque este es un espíritu furioso, que no admite diálogos, que no tiene cabeza, que es acéfalo, que no hay con quién dialogar, tú no tienes a quién decirle algo, porque todos tienen su demanda personal. Entonces ahí tú puedes ver que esto no es un estallido social. Esta es una rebelión y una anarquía donde cada cual reclama por lo suyo. Entonces, cuando tú tienes este tipo de manifestaciones, lo que hay es un grosero abandono de la paternidad en los hogares. Eso es lo que está sucediendo. Porque la pregunta no es por qué esos niños están ahí, es dónde están esos padres que dejaron que sus hijos estuvieran allí. Ese es el tema. ¿Dónde están esos padres que no formaron, que se descuidaron en el crecimiento de este niño y lo disimularon sus malas conductas, disimularon sus pataletas, sus rabietas, no quisieron dedicarle tiempo, le pasaron un teléfono, lo pusieron en la televisión 2, 3, 5 y 10 horas, no lo formaron? El resultado es eso que tenemos allí. Eso. Pero eso que tenemos allí no son jóvenes violentos, son hogares desintegrados en las bases más fundamentales de un niño, el abandono. Entonces, allí afuera tú tienes niños huérfanos que no detectan paternidad en nadie. Para ellos decir, aborrezco el patriarcado, están diciendo, a mí no me interesa quién fue mi padre. Lo aborrezco, no lo quiero. Entonces todos esos hijos e hijas representan una generación violenta que no respeta nada, que no respetará a nada ni a nadie. Entonces cuando tú ves esto, porque usted sabe que
el ser humano tiene la delicadeza de ponerle a lo más terrible, a lo más grosero y a lo más cruel, le quiere poner un nombre bonito para que se justifique lo que se hace. Por ejemplo, cuando matrimonios se engañan y se tratan mal y todo aquello, y hay adulterio en medio de ellos, ¿sabe lo que sucede? Es que yo caí en esta relación porque me trataban mal. Entonces, esconde el error en el maltrato de su... Que ojo, no estoy diciendo que no hay maltrato, sí que no lo han habido, sí. ¿De que han habido abusos? Sí. Claro que sí, eso no nos lo estamos negando. Y nosotros como iglesia estamos trabajando en eso. Lo que no puedo yo como ministro, como pastor, como padre de una casa espiritual, yo no puedo estar de acuerdo con un espíritu rebelión y anárquico contra lo que Dios ha establecido. Porque cuando tú tienes una sociedad que, entre comillas, democráticamente eligió estos presidentes que hay, senadores y diputados, a ninguno de ellos le podemos pedir la renuncia. ¿Por qué? Porque fueron escogidos democráticamente. Pero por sobre todo eso, Dios permitió que fueran elegidos. ¿Hay democracia? Sí. La sociedad tiene democracia. Pero por sobre esa democracia está la venia de Dios autorizando que ellos gobiernen. Ahora, la cuenta que tengan que dar de sus mentiras y de toda la malversación que se ha hecho, esa se la tendrán que dar a Dios. Porque aquí, lamentablemente, el sistema les ha dado un camino para poder zafarse de todas sus obligaciones en las cuales han incurrido. Entonces, volviendo a los padres, cuando tú tienes un padre diciendo, yo me he desgastado por traer el sustento a mi casa, a mi hogar, y le dicen a los niños, no le dicen a los niños, te hemos dado de todo. No, te faltó lo más fundamental. Entonces, cuando tú le dices a un niño que le has dado de todo, que le diste casa, comida, le diste abundancia, ropa, buen colegio, pero no le diste de tu tiempo, no le diste de enseñanza, de instrucción. Lo que tú estás viviendo con él hoy es el resultado de lo que le diste. Cuando tú eres indiferente en lo más fundamental, que es la instrucción, el trabajo, la dedicación, la formación, cuando tú pasaste por alto eso, pasaste por alto todo. Todo, absolutamente todo. ¿Me está entendiendo en esta mañana? Y esto escúchenlo bien, los jóvenes y las jovencitas, las que potencialmente van a ser madres y los que van a ser padres. No deleguen en nadie lo que es tu obligación de formación a tus hijos. No delegues en nadie, a los que no han tenido y a los que ya tienen bebé. Por favor, no deleguen en nadie ni en nada el desarrollo de sus hijos. Porque a la hora de esto, a la hora de que suceda esto, ha sido escandaloso, hermano. Yo he escuchado padres que dicen, el sistema tiene así a mis hijos. Amado, eso es lo más grosero y mentiroso que padres pueden decir desde la plataforma de un micrófono. El sistema tiene así a nuestros hijos. No, mi hermano, es una gran mentira. Nosotros hemos provocado, los padres, cuando tú y yo nos descuidamos de nuestros hijos, somos los artífices de ellos, de sus vidas. Los hijos no se pierden en la universidad, no se pierden en el colegio, se pierden en casa. Allí se pierden los hijos. Y cuando tú pierdes tus hijos en casa, y además de esto, no tenemos gente honesta, honrada, gente que pueda asumir su responsabilidad, entonces salen aquellos que dicen, es que el sistema me los dañó. Eso es lo más grosero que puede haber. Entonces nosotros debemos, con la palabra de Dios, nosotros debemos, amado, nosotros debemos enfrentar esto, no con una opinión personal, con la palabra de Dios. Estas cosas se enfrentan no con opiniones personales, porque yo no tengo opinión para con esto. La palabra a mí me dice muy fehacientemente lo que está sucediendo. Cuando tú te levantas contra una autoridad que Dios ha establecido, te estás levantando contra lo que Dios te estableció. Y si Dios te estableció aquí en Chile un nombre, un presidente que tiene un nombre, si tú estás en contra de él, estás en contra de lo que Dios estableció. Tu labor para con esa persona, sea del lugar que sea de la tendencia que sea,
esa persona necesita tu oración. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Orad por las personas que están en eminencia. Punto, se acabó. No hay más debate con esto. Ahora, es lo que nos compete a nosotros. Porque esto, amado, cuando yo te digo que los sistemas fundamentales, las instituciones fundamentales están quebradas, entonces es inevitable una rebelión. Claro que sí. Es inevitable cuando el Congreso no funciona, cuando los que están en el área del Poder Judicial no funcionan, cuando el tema religioso no funciona, cuando el tema empresarial no funciona, cuando todo eso está viciado, la Biblia dice, y el salmista dice, si los fundamentos se vulneran, ¿en qué ha de confiar el justo? El Salmo 11. Entonces, cuando tú vulneras un fundamento, ¿en qué han de confiar? Cuando tú vulneras el fundamento de tus hijos, otros le pondrán su fundamento. Porque cuando tú no hiciste tu trabajo, otro le puso su fundamento. Por eso tenemos allá los jóvenes que tenemos. Porque otros hicieron el trabajo que a ti y a mí nos correspondía. Amado, de pronto alguien puede decir, pastor, pero nosotros que pasamos en la iglesia, pero a ver, el día tiene 24 horas, 7 días, 31 días. El que menos días tiene un mes, 30. Bueno, 29 cada febrero. Pero tenemos bastante tiempo como para poder invertirnos en lo que más amamos, que son nuestros hijos. Tienes 8 horas para trabajar, ok, trabajas 10, ya como sea. Duermes 8. Los más perezosos dormirán 10. Y ya los que se salen de toda norma dormirán 12, pero aún así le quedan 12. Pero cuando nosotros tenemos un día de 24 horas y no podemos apartar 1 hora diaria, cualquiera sea el tiempo de decirle algo, de enseñar en algo a nuestra gente, a nuestros hijos, nuestra casa, nosotros, nuestros esposos, impartirle a nuestras esposas, enseñarles también. Amado, y cuando yo digo enseñarles, no es porque ellas no sepan, es que el sacerdocio de un hogar parte por el varón. Si el varón no puede sentarse a la mesa un rato y poder impartir y conversar, amado, ese varón tiene un problema. Existe un problema de paternidad, existe un problema de padres. Y cuando tú tienes esa falta de paternidad en tu casa, tú vas a tener que disfrutar de lo que sembraste definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que hemos dado a luz con respecto a esto? ¿No? Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante vamos a leer. Ponga su Biblia ahí porque ahí vamos a tener la lectura. Cuando usted tiene el resultado que hoy tenemos aquí, amado, yo espero, entre comillas, de todo lo que he hablado, yo espero que usted no esté intentando ver que yo estoy politizando el tema. No, estoy siendo muy honesto en hacer un análisis de todos los sistemas. Estos análisis nosotros los tenemos que hacer. Los tenemos que hacer. Yo doy gracias a Dios, amado, que jamás, desde niño, nunca tuve tendencia de ninguna naturaleza, jamás. Y doy gracias a Dios por ello. Doy gloria al Señor que llegué a los 17 años al Señor, así que estoy limpiecito de todo eso. No tengo ni un lastre de aquello. Y doy gracias al Señor de ello porque no tengo nada que sacar de mí. Desde los 17 años que me he llenado solamente de la palabra de Dios y ha sido suficiente para poder fundamentar mi casa, mi hogar, mi matrimonio, mi vida sobre este fundamento. No dejé que nadie edificara mi vida sino aparte de la palabra de Dios, solamente esto. Yo lo que escuché en la vida fue esto. Y lo que estoy viviendo hoy con mi hogar, con mis hijos, con mi gente, es porque basé mi vida en esto, en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ha sido fructífera en mí. Y usted también, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ha sido la palabra de Dios fructífera en usted? Amado, aún es fructífera cuando la palabra de Dios puede evidenciar esas oscuridades que hay en ti y que tú no sabías que estaban ahí. Por eso ese texto que pusimos de Lucas capítulo 8 era 11. El verso que habíamos visto en Lucas capítulo 11. Amado, no hay nada más hermoso que Dios alumbre los ojos de tu entendimiento. Pero que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento tiene un costo. Cuando tú le dices a Dios, Señor, abre mis ojos, entonces cuando tú le dices, Señor, abre mis ojos, entonces Dios te va a decir, ¿tú estás dispuesto a ver lo que te quiero mostrar? Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos. Porque mira, nosotros tenemos que abrir nuestros ojos
Nosotros tenemos que mirar lo que ha sucedido con el lente de la palabra. Si tú lo miras con el lente de este sistema, tú vas a ver algo totalmente torcido. Porque todo lo que ha sucedido hoy se justifica de un lado y de otro. Justifican la violencia y el combate a la violencia de las dos formas, de forma sistemática. Entonces, cuando no hay un lente autorizado para poder ver lo que está sucediendo, cualquier opinión vale. Cuando no hay un lente autorizado, digno de verdad, cualquier opinión vale en esto, ¿no? Cualquier opinión vale. Por ejemplo, cuando tú tienes un dolor de cabeza, pero no hay un médico, van a salir todos estos médicos recomendándote lo que tú tienes que tomar. Algunos obviamente que le dan en el clavo, claro que sí. Pero siempre es una lotería. Pero nosotros somos así. Cuando alguien quiere edificar algo, nos faltan los arquitectos que jamás pisaron una facultad, pero te dicen cómo tienes que edificar. Entonces, cuando de pronto alguien te dice cómo tienes que enseñar a los hijos, cuando no tienen ni uno, y los que los tienen están todos desenfrenados, además te quieren dar enseñanza. ¿Sabes de qué estamos hablando, amado? Entonces, la única voz autorizada para cualquier cosa en la vida es la palabra de Dios. Esta es la única voz autorizada. Entonces, si tu lenguaje tiene este contenido, cualquier persona que tenga tu consejo desde esta palabra, esa persona está segura. Por eso, amado, cuando alguien a mí me pide el consejo, yo siempre digo esto. Mira, yo te voy a dar el consejo, porque dice, pastor, ¿cuál es su opinión con respecto a esto? Mira, yo no te puedo dar mi opinión, porque yo hice muchas cosas basadas en mi opinión y me fue mal. Entonces yo aprendí que no había mejor directriz que la palabra de Dios para esto. Todos los consejos, cuando los saco de aquí, tengo seguridad de que va a resultar, que van a haber frutos, que voy a ser estable, que voy a poner un fundamento firme, que va a venir viento, lluvia, tempestades. Van a azotar mi vida, sí, pero como la fundamenté sobre esto, voy a ser inamovible. Amén. Entonces, ya a punto de leer el texto, lo voy a leer al final del mensaje, hermano, el texto, porque en verdad esto es inusual el día de hoy, ¿no? El día de hoy es inusual. Voy a leer el texto al final, cuando ya termine lo voy a leer. Porque todo lo que está sucediendo necesita, amado, todo lo que está sucediendo necesita un análisis crítico. Pero necesita un análisis crítico desde la palabra, no crítico desde tu crítica, sino desde lo que la palabra como tal exhorta. Entonces, cuando tú tienes la dimensión de la verdad de Dios en tus ojos, todo lo que tú mires va a estar iluminado porque tus ojos están iluminados con la palabra de Dios. Si una persona, amado, quiere hacer un juicio, si una persona quiere hacer una observación desde su punto de vista, pero sus ojos están cero contenido de la palabra, esa persona te va a dar un consejo muy dudoso. Porque todo lo nuestro, todo lo que tú hagas, todo lo que yo diga, que brote desde mí, está sujeto a evaluación. Pero esto está sujeto a la práctica. Esto lo tienes que practicar. Cuando tú dices algo que está subordinado, dirigido, iluminado por la palabra, o sea, tú no tienes ni que siquiera dudar que te están guiando por el mejor camino para tu vida. Amado, y para esto tú necesitas ser un hombre superlativo en cuanto a tu espíritu. Porque mira, tú puedes ser una persona con muy poca academia. Tú puedes ser una persona con muy poca universidad, con muy poco estudio. Pero el espíritu no lo forman las academias, el espíritu lo forma Dios. Entonces tú puedes tener, hermano, tú puedes tener muy poca letra. Pero si el Espíritu de Dios gobierna tu vida, déjame decirte que tú vas a sorprender a los letrados. Tú vas a sorprender a los que son graduados, a los que son superlativos a nivel de conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos entenderán que tú no eres una persona, que tú no eres una persona de academia. Por eso cuando la gente en el primer discurso del capítulo 2 de Hechos escuchan a Pedro y lo escuchan y se manda ese tremendo discurso en Hechos capítulo 2,
Lo primero que brota de los labios de la gente que lo observó, ¿y este Pedro no es una persona del vulgo? Y esta persona no es, porque él era un pescador. O sea, es como si tú sacas a una persona ahí de la Caleta Portales, lo pones en el Parlamento y se pone a enseñarle a la gente y lo van a ver ahí. Y yo digo, oye, pero yo le he comprado pescado a este. Y se está mandando tremendo discurso aquí dentro del Parlamento. A ese nivel. ¿Es claro el mensaje en esta mañana o no? ¿Usted está entendiendo hacia dónde lo quiero llevar? Que usted está viviendo en un tiempo, donde el desatar diabólico no tan solamente ha impregnado la comunidad, nos quiere impregnar a nosotros también, porque el texto que voy a leer es el texto de la manifestación de los hombres de los últimos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos muestra allá afuera un parámetro. Allí nos está mostrando un parámetro de conducta que puede cernirse sobre la iglesia. Ahora, para serle franco, amado, la iglesia ha estado polarizada con estos temas políticos. Lamentablemente, debemos reconocer que hemos sido traspasados de muchos males en el pasado, pero no podemos volver a caer en lo mismo. Amén. Por eso estoy haciendo estas observaciones para que usted tenga claro cuál debe ser su postura con respecto a todo lo que está sucediendo. Porque usted se puede encontrar con una persona de las características que vamos a leer. Usted se va a encontrar con este tipo de personas allá afuera a cada rato. En todo momento usted se va a topar con este tipo de personas. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando usted se topa con un tipo de persona de esto dentro de la iglesia. Eso es un problema. Entonces el apóstol Pablo dice, conoce pues, también debe saber esto. Vaya a su Biblia ahí, por favor, léala o mire acá la pantalla. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 9, Anto. Aquí tengo mi asistente a mi mano derecha personal ahí. Me está pasando todas las diapos. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Hermano, hay algunas palabras que aquí a lo mejor usted no las entiende tan perfectamente, pero cada palabra de esto, amado, dice y marca la naturaleza de un carácter en el ser humano. Infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, y escúchame, mire lo que dice, la palabra dice, a estos evítalos. O sea, esto quiere decir que si tú puedes decidir no estar donde están en ellos no estés. Pero si por causa de tu trabajo, de tu asignación, tú estás en medio de esto, no te queda otra que quedarte allí y ser luz en medio de toda esa mazmorra de conducta, ¿ok? Esto no es que yo te diga, no es que alguien vaya a tomar esta palabra y diga, me voy a tener que ir del trabajo, porque estoy rodeado de estas víboras. O sea, tú no puedes hacer eso. No, o sea, yo te estoy diciendo cuál es la conducta, porque tú te vas a mover en medio de esto. Entonces, amadores de los deleites, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca aprenden, nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, ¿se acuerdan el evento que sucedió en Egipto cuando Dios tenía que sacar al pueblo? Y dos magos, Janes y Jambres, resistieron y se opusieron a Moisés. Así también estos resisten la verdad. Entonces, hombres corruptos de entendimiento, no los vas a poder sacar de allí, ¿no? Réprobos en cuanto a la fe, más no irán más adelante, porque su insensatez
será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. ¿Qué de ellos? Su conducta. Amado, esta conducta que tú ves en alguien, tarde o temprano Dios la va a reprobar y la va a hacer hecha manifiesta. O sea, aquí nadie de los que han tenido esta conducta se va a salvar de ser evidenciado. Esto se va a saber. Amado, se va a saber quién provocó todo esto, se va a saber. Sí o sí te lo doy firmado el día de hoy, tómalo en tu nota ahí, ponlo en la Biblia. Dios va a sacar a luz de dónde se provocó todo esto. Porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado. Amén. Y el apóstol termina en el último verso, en el verso 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Amado, si tú quieres librar a alguien, de todo esto, tú tienes que darle un ejemplo diferente. Porque cuando el apóstol Pablo le está exhortando a Timoteo, pero tú persiste y recuerda de quién aprendiste y persiste en ello. Pero si una persona, amado, no tiene un ejemplo tangible todos los días en su casa, buscará quien sea su ejemplo. Por eso nosotros tenemos hoy, en este sistema, todos los jóvenes que andan ahí son víctimas de padres irreverentes que tienen esta categoría. Son víctimas de padres que no quisieron asumir el tiempo y la dedicación para no tener lo que hoy están teniendo, ¿no? Entonces, la respuesta más simple de gente que no quiere asumir esa responsabilidad es culpar a alguien. Y yo espero, amado, que tú como iglesia, cuando tú cometas un error con uno de tus hijos, en tu matrimonio, en cualquier área de la vida, por favor, reconócelo sin mirar para la otra vereda, independiente que la otra vereda tendrá que hacer su evaluación. El otro lado tendrá que hacer su evaluación y dirá lo que tenga que decir. Pero tu reconocimiento no puede estar condicionado a lo que la otra persona dice, si no vas a ser esclavo de tus tinieblas y vas a ser preso de tus propias mentiras. Y no hay cosa más terrible, amado. Mire, si tú crees que la esclavitud más grande es la que te puede infringir otro, te digo el día de hoy, la esclavitud más grande es aquella que tú solventas, nutres y subvencionas. Eso es la peor esclavitud. La peor esclavitud es esa. No la que te infringe otra persona, porque tú puedes evitar la esclavitud de cualquier persona. La peor esclavitud es la que tú misma solventas, edificas, toleras y además promocionas. Entonces, cuando nosotros tenemos este nivel de responsabilidad, aquí tú puedes ver la característica. Esta característica que yo vi aquí, esa es la característica del sistema que estamos viendo hoy. Pero cuando nosotros vemos personas con estas características dentro de la iglesia, ese es un problema nuestro, de la iglesia, del Señor. Cuando nosotros vemos que una persona se levanta con este tipo de conductas, es porque falta palabra dentro de la iglesia. Falta iluminación, falta revelación. Porque esto no se trata de leer 2 o 3 textos. Significa de dar luz a través de estos textos. Y tu ser interior se ilumine de tal manera que tú no tengas vergüenza ni temor en exponer lo que te está moviendo y motivando a decir lo que dices. Amado, mira, antes no teníamos, y vuelvo a lo que dije hace unos momentos atrás, antes no teníamos cómo saber qué pensaba una persona o cómo se comportaba una persona, no teníamos cómo saberlo. Pero hoy ya tú tienes ¿dónde? Tú tienes a un clic como una persona. Entonces tú aprietas un clic y tú sabes cómo amaneció alguien. Para algunas cosas uno tiene que usar eufemismos, ¿no? Porque de pronto, amado, en las redes ponen cada cosa. Dios mío, tú sabes desde lo que come hasta lo que vota. Eso es atroz. Eso es atroz, amado. Ahora, yo no estoy diciendo que las redes son malas, no. Son buenas si tú las usas bien. El problema, ¿sabes cuál es? Es que Dios es muy sabio, amado.
Dios es sabio. Mira, a este sistema lo desnuda por su sistema. A nosotros nos desnuda por nuestro sistema, por la palabra. Sabio Dios. La palabra nos desnuda, a ese sistema lo desnuda su propio sistema. Ellos inventaron ese sistema, su propio sistema los desnuda. Pero cuando nosotros en la iglesia ponemos la desnudez que no queremos manifestar aquí, entonces el sistema va a usar su sistema para poder desnudarnos a nosotros. Amado, con esto no te quiero poner restricciones. Quiero decirte, sé prudente, sé sabio en lo que tú dices, sé sabio en cómo tú te expresas, sé sabio en lo que tú comentas. Por favor, sabiduría, ante todo sabiduría, siempre sabiduría, porque la sabiduría te trae halagos. La sabiduría te trae reconocimiento, la sabiduría te trae honores, te trae plataformas que tú jamás pensaste que tendrías por causa de la sabiduría. Por causa de que tú te comportas con sabiduría, hablas con sabiduría. Entonces, cuando llegamos a este estado, el día de hoy no voy a poder hablar de la etimología de estas 18 conductas, porque aquí hay 18 conductas. Amado, cada etimología que tiene estas conductas, tú te asombrarías, amado. Tú te asombrarías qué significa cada una de estas. Entonces, ¿por qué la etimología de estas palabras? Por ser el que es, no sé, cuando dice que hay hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, amado, la palabra en sí es fuerte, pero la etimología de la palabra expresa lo que está fecundado dentro de nosotros por medio de esa conducta. De aquello que estamos preñados y damos a luz en ciertas situaciones. Por eso, cuando nosotros hablamos hace un tiempo atrás en el discipulado de Alcanzando la Plenitud de Dios, cuando estuvimos hablando acerca del discipulado y leímos Efesios capítulo 4, verso 19, 20, 21, cuando dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, porque el viejo hombre está viciado con todo esto. Esto es el viejo hombre. El viejo hombre es viciado con estas conductas. Que no hay, amado, que no hay institución establecida en la tierra que lo pueda restaurar, que le pueda sacar su corrupción. Es imposible. Una persona con esta conducta es irredenta por este sistema. El único que lo puede redimir es la sangre de Cristo y esta palabra. No hay, para este sistema no hay. Este sistema es irredento con su propio sistema. Pero la Biblia, que contiene la palabra de Dios, que nos habla de la sangre de Cristo, del sacrificio eterno, del glorioso sacrificio que fue hecho en la eternidad y manifestado en este tiempo, es lo único que tú y yo tenemos para poder desmarcarnos de lo que en algún momento nos marcó. Así que, amado, dígame usted, ¿no se siente bendecido que nuestro Dios no tan solamente nos haya rescatado, sino que también nos haya cambiado y trasladado al reino de su amado Hijo? Porque hoy usted vive en la tierra, pero está sentado en el cielo. Usted trabaja para este sistema, pero el que le recompensa es el sistema celestial. Usted tiene un trabajo aquí, pero la producción viene del cielo. O sea, amado, cuando tú haces este análisis, tú eres una persona que está inmune por causa de quién eres y por la palabra que te gobierna. Por eso, amado, yo en esta mañana he querido, a través de la palabra, depurar tus oídos con la palabra de Dios para que sepas lo que debes escuchar y sepas lo que debes hablar. Necesitamos aquello. ¿Por qué razón? Porque va a llegar el tiempo, amado, va a llegar el tiempo de que tú y yo vamos a tener que tomar decisiones y no dejar que otros las tomen por nosotros. Lo más terrible de una decisión es cuando, habiéndola tomado tú, dejaste tu decisión en manos de otro. Eso es terrible. Porque ahí tú ves, todo lo que estamos viviendo hoy, la decisión de formar a esos niños las tomó el sistema. Ahora tú sabes esto. Yo quiero que tú sepas esto. El sistema está trabajando para poder sacar a los niños y jóvenes de la autoridad que nosotros tenemos con ellos.
Las leyes están ahí, están descansando en el Congreso, pero están allí. Y hay gente que fue escogida para poder darle bienestar a la sociedad, están permitiendo que esas leyes puedan ser aprobadas. Entonces, ¿qué es lo único que te puede guardar del desastre que acontece en la sociedad? Es que tú te adelantes a esas leyes y formes a tus hijos por la palabra. Porque aunque estos canallas estén legislando este tipo de leyes, no podrán contra esta palabra. Esta palabra que forma, esta palabra que esculpe, esta palabra que protege, esta palabra que da luz, esta palabra que alumbra el camino, que asegura el bienestar de nuestros hijos. Amado, este sistema no le va a dar bienestar a nuestros hijos. La palabra de Dios le dará su bienestar. Nosotros somos testigos de eso. Entonces, mi arenga el día de hoy es que no temas por lo que está sucediendo. Prepárate para lo que vamos a ver y cómo Dios se va a levantar. Cómo Dios se va a levantar en victoria en medio de nuestra nación. Y cuando Dios, amado, quiere levantarse victorioso en algo, ahí van a rodar cabezas, hermano. Cuando Dios tiene que establecer su victoria visible, ahí rodan cabezas, hermano. Ahí van a rodar cabezas. Mira, te voy a poner este ejemplo. Cuando alguien toma una decisión equivocada, Dios se encargará de volver a su centro a la persona que tenía escogida dentro de ese linaje. Y te voy a poner el siguiente ejemplo. Ya estoy terminando, amado, para los que puedan estar un poquitito ahí cansados. Cuando Ruth, en el libro de Ruth, nos habla acerca de Elimelec, un hombre que vivía en Belén de la tierra de Judá. Elimelec vivía con su esposa Noemí y vivía con sus hijos Malón y Kelión. Y a Elimelec se le ocurrió, por una opinión personal, porque vio que le estaba yendo mal a la ciudad, él dijo: nos vamos a ir a Moab. Vamos a irnos a otro lugar. Y dice la Biblia que se fue a otro lugar. Y dice que en ese lugar murió Elimelec, murió Malón y murió Kelión. Porque usted sabe que en aquel tiempo las mujeres estaban subordinadas a donde estuviera el esposo. El esposo tomó una mala decisión y arrastró a todos al desastre. Y en ese libro, léalo, es un libro muy hermoso, son 4 capítulos muy hermosos. Y dice la Biblia que la obediencia de esta mujer fue recompensada, porque cuando ella vio que había perdido todo, perdió su esposo y sus 2 hijos, y no tenía a nadie, le quedaban solamente sus nueras, Ruth y Orfa, dice la Biblia que ella las despide, una mujer honesta, amado. Ella dijo: ya no tengo hijos, vayan, ustedes son jóvenes, cásense. Y Ruth le dice: yo no te abandono, donde tú vayas yo voy, donde tú mueras moriré, tu Dios será mi Dios, donde tú te vayas a vivir allí estaré. Entonces mira, de toda esa mala decisión, amado, y quiero que aprendas esto, de todo esto que está sucediendo, vamos a sacar algo bueno. Porque a Dios nada se le escapa de sus manos. Cuando tú tienes un hijo en conflicto, vas a sacar algo bueno de aquello. Dios no ha perdido el control con ese hijo. Cuando tú tienes un problema con tu esposo, con tu esposa, tranquilo, vas a sacar algo bueno, ¿no? Después que la veías gatear por el techo a la esposa, ¿cierto? Va a llegar el día que va... O al esposo, si lo veías gatear ahí en el techo, ya lo vas a ver en la tierra y lo vas a ver proyectado en la vida. Amado, pero todo eso tiene un porqué. Hay una razón. Dios siempre va a cumplir su propósito. Por eso cuando Noemí dice, estoy vacía, no tengo nada, lo he perdido todo. Pero ella no veía que Ruth era su todo. Ella no tenía nada, pero en Ruth lo tenía todo. O sea, cuando tú crees que lo has perdido todo, tú muchas veces no te das cuenta que a tu lado está el todo de lo que Dios ha puesto. Una mala decisión de alguien puede hacerte perder todo, pero si tú te mantienes alineado con Dios, si tú te mantienes obediente, sumiso, una palabra que hoy día no se conoce, sumiso, obediente
aplicado a los protocolos de Dios, Dios va a sacar adelante los planes que hay para ti. Por eso cuando Ruth le dice, no, yo me voy contigo, lo que Ruth le está tratando de decir, yo soy tu porción. Yo soy tu salvación. Yo soy tu redentora. Yo soy la que te va a dar un hijo. Porque ella lo que no tenía era hijo. Porque lo que ella necesitaba era un hijo. Y así ella vuelve a los campos, vuelve a Belén. Porque vuelve a Belén, ¿por qué? Porque escuchó que Dios había visitado la ciudad y se había acabado el hambre. Amado, una mala decisión a un lugar le hizo perder todo. Amado, esto que está sucediendo, a la iglesia le va a hacer ganar todo el prestigio que ha perdido durante muchos años. Si andamos en la palabra de Dios y no nos comprometemos con nada que no sea Dios, Dios nos va a volver el prestigio que hemos perdido. Sí, amado. Dios nos va a devolver ese prestigio por causa de que somos su cuerpo, su representación, su iglesia. Somos sus hijos. Pero no te muevas del lugar donde Dios te ha puesto. Porque el día que te muevas vas a pagar muy caro como lo pagó Elimelech. Perdiendo sus 2 hijos, perdiendo su casa. Y la única que recibió el bienestar fue ella. ¿Por qué? Porque ella dijo, voy a volver al lugar de donde nunca debía haberme movido. Amado, no nos movamos del lugar donde no debemos movernos. Nuestra salvación no es que haya acuerdo en lo que se está haciendo ya. Nuestra salvación es que caminemos en esta palabra. La salvación para este sistema es el sistema. Para nosotros es esta palabra. Amén. Que en esta mañana te haya quedado muy claro que Dios no fue sorprendido con este estallido y con este espíritu de rebelión que se ha desatado sobre nuestra ciudad. Dios no ha sido sorprendido. Para nada. Para nada. Nosotros sí. A nosotros nos sorprendió. Sí. A nosotros sí. Y vuelvo a decir, ¿sabe qué es lo que yo necesito tener como pastor y ministro? Yo necesito tener más luz. Porque Dios me había mostrado que algo venía, pero no tenía la certeza de lo que era. ¿Qué me indica esto? Que necesito más precisión. No me avergüenza decirlo, porque entiendo que yo algo veía venir. Lo dije en varias predicaciones. Esto me inquieta. Esta aparente calma, esta aparente bonanza, estos halagos internacionales. Esto me inquieta. ¿Qué me enseña a mí? Que yo necesito más precisión, necesito tener más oídos espirituales, necesito tener más visión, necesito perfeccionarme en muchas cosas. Sí, las necesito. ¿Y sabe por qué las necesito? Para poder guiarle a usted también. Porque en la medida que yo sea iluminado, guiado con exactitud, con grandeza, usted va a ser guiado al lugar de su propósito. Amén. Así que en este día, la gracia del Señor nos permita llevar adelante todo esto que ha sido exhortado e iluminado para no ser sorprendido nunca más como la sociedad de hoy ha sido sorprendida. Que el Dios de paz le guarde y le bendiga, le enriquezca grandemente y nos ponemos de pie para orar al Señor.